Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta inauguración oficial del curso del Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística. Esta sería la 14ª edición del Máster, ya ha llovido desde que hace unos años se puso en marcha. Y tengo que decir que soy unos verdaderos también afortunados por estar cursando este máster. En julio, cuando tuvimos que evaluar los diferentes currículum de las personas, chicos y chicas que iban a optar a entrar en el máster, tuvimos que hacer una criba de esos currículum muy exhaustiva para que entrarais los mejores en este máster. La semana anterior tuvimos una reunión de coordinadores de máster de la Universidad de Málaga y allí el vicerrector nos ponía una serie de porcentajes, de cifras, alrededor de las peticiones que se habían recibido de manera general en los distintos másteres de la Universidad de Málaga. Y curiosamente, pues todos los que pertenecían a la Facultad de Filosofía y Letras, pues eran los que mayor, no solo recepción, sino solicitudes iban a entrañar. Eso para nosotros es una verdadera satisfacción, ¿no? Porque yo sé además que, y Carmen lo sabe perfectamente, que uno de los que más solicitudes recibe también es el que nos encontramos ahora, el Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística. Con lo cual, pues bueno, os quiero dar la bienvenida y felicitaros también por haber entrado en este máster. Quiero hacer extensiva mi deuda de gratitud, por supuesto, a todos los miembros del museo, de la colección del Museo Ruso de San Petersburgo de Málaga, por habernos acogido en esta conferencia inaugural, en este acto oficial inaugural del máster, a todos los componentes técnicos de esta institución, Carlos, Rosa y otros muchísimos, que nos lo han puesto todo muy fácil para que podamos disfrutar en el día de hoy de este acto. Quisiera agradecer, por supuesto, también a las dos personas aquí presentes, Carmen González Román, vicedecana de estudios, que ha querido estar con nosotros para dar este pistoletazo de salida al máster. Bueno, ella no solo es la vicedecana de estudios en la actualidad, sino que es profesora del Departamento de Historia del Arte y durante varios años ha sido también, años anteriores, coordinadora de este máster. Y le tengo que dar las gracias primero porque es cierto y verdad que bajo su batuta el máster ha crecido muchísimo, ha ganado muchísimo también en calidad y eso lo recibo yo hoy como coordinador. Y le quiero dar también las gracias personalmente pues, por haberme orientado y por estar orientándome constantemente a la hora de adaptarme a este cargo de gestión pues que tiene su laboriosidad, tiene también sus dificultades y cuesta muchísimo. Si no hubiera sido seguramente por los consejos y las constantes llamadas que he hecho a Carmen, pues seguramente me hubiera costado muchísimo más poder organizar actos como este, por ejemplo, y también echar a andar el propio máster. Por supuesto al conferenciante, agradecer de manera muy profunda a Miguel Cabañas del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, por su presencia hoy aquí para dar esta conferencia inaugural, por lo fácil que lo ha puesto todo, por las facilidades que nos ha dado, pues se lo quiero agradecer constantemente porque sé que lo avisé con un tiempo muy reducido y él ha hecho todo lo posible y lo imposible por estar hoy aquí en Málaga para inaugurar este máster. Bueno, yo sin más no quiero extenderme más, quiero dar la palabra a la vicedecana de estudios Carmen González Román, que también os quiere dar la bienvenida. Bueno, pues sí, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este acto oficial de inauguración del máster, un máster que acaba de presentar el coordinador del mismo con las mejores palabras que se pueden decir en un acto como este. Yo vengo obviamente en representación del decano de la Facultad de Filosofía y Letras y sin duda tengo que confirmar todo lo que ha mencionado el profesor y coordinador Sergio Ramírez en lo que se refiere a la demanda de alumnos, alumnas para ingresar en este máster. Efectivamente, como él ha señalado y los datos cantan, entre todos los másteres que hay en la Universidad de Málaga, este es precisamente uno de los más solicitados. Y dentro de lo que es la Facultad de Filosofía y Letras, también se encuentra entre los que podemos decir top 10.
y top 10 literal porque ahora mismo en la facultad gestionamos 11 másteres, que no son pocos. El último de ellos, el que hace el número 11, precisamente ha empezado su ruta este mismo curso, hace una semana, hace unos días, y bueno, también, por suerte, aunque es un máster en mundo ibérico medieval, cuenta con una gran demanda. De hecho, para esta primera edición, pues han cubierto totalmente las plazas ofertadas. Por ello digo, como representante institucional de la Facultad de Filosofía y Letras, pues nos sentimos absolutamente satisfechos y orgullosos de la oferta de títulos de posgrado que tenemos en nuestra facultad. Yo tomo las palabras del profesor y coordinador Sergio Ramírez desde la amistad. Evidentemente le agradezco muchísimo la deferencia que ha tenido en invitarme esta tarde a este acto inaugural. No tiene que agradecerme para nada la ayuda que he podido prestarle, la hago de mil amores, porque además, como también ha indicado, he sido coordinadora de este máster durante 5 años y desde ese punto de vista tengo que decir que ha sido una experiencia muy gratificante la que me llevé, porque quitando esa parte más burocrática administrativa, que se hace mucho más tediosa, aquella que tiene que ver con los informes de calidad, las acreditaciones con las agencias evaluadoras, etcétera. Luego está la parte más humana, más personal, más de contacto directo con los estudiantes, que te permite además poder organizar actos como este y otros actos que seguramente tendréis la oportunidad de disfrutar a lo largo del curso, y es en esa relación, en ese trato, digamos, más directo, más humano con el estudiantado donde verdaderamente uno se enriquece con la gestión. Así que, como no, animo a vuestro coordinador a seguir, como ya ha empezado magníficamente bien, con esta nueva edición que hoy se inaugura. Poco más tengo que decir porque realmente él ya ha hecho referencia a aquellas cuestiones básicas que a vosotros como estudiantes os debe interesar, y hago hincapié en esta cuestión relativa a la fortuna que habéis tenido entrando en este máster. Veo con alegría, y cuando llegué comprobé que hay algunas caras conocidas de antiguos alumnos del grado en Historia del Arte, y otros sois nuevos, pero igualmente bienvenidos, por supuesto, a este máster que inauguramos hoy. Yo no me quiero extender mucho más porque quiero darle la palabra a nuestro invitado, a quien, como no, agradezco también su presencia hoy aquí. Vamos a disfrutar muchísimo de lo que Miguel Cabañas nos va a contar a continuación, porque es un experto absoluto en esa temática, y porque además, como comentábamos al entrar en esta sala, pues existen ya bastantes lazos a nivel profesional, incluso más allá, por los digamos intercambios científicos que él ha mantenido con la Universidad de Málaga, con su siempre amable y generosa colaboración a la hora de evaluar tesis doctorales, y es por ello que personalmente quiero agradecerle también aquí su presencia. Cómo no, a la agencia municipal que gestiona esta casa, la colección del Museo Ruso, en especial a Carlos Ferrer, que es quien ha establecido ese contacto más directo con la coordinación para poder hacer uso de esta sala, esta magnífica sala, hay que decirlo, que siempre ha estado a disposición del máster, y que siempre que hemos hecho alguna inauguración o alguna clausura hemos podido disponer de ella, y también de la ayuda de los profesionales que trabajan en mediación. Yo quiero cerrar esta intervención aludiendo a unas palabras que escuché hace unos días del que ha sido premiado con el premio Princesa de Asturias de las Letras, Emmanuel Carrère, que en su discurso parafraseaba al filósofo español Emilio Lledó.
Y me quedé con esa frase y quería transmitirla hoy aquí a todos vosotros y a todas vosotras, porque me parece un buen principio para afrontar con ilusión, con energía, este máster que sabemos está orientado a los desarrollos sociales de la cultura artística, nada más y nada menos en los días en los que nos encontramos. Ese reto de poder desarrollar y lograr conectar, aprender, actualizar todo lo relativo a esos desarrollos sociales deberían ir siempre de la mano de una serie de principios. Una serie de principios que son los que mencionó este reciente Premio Princesa de Asturias y que yo les voy a citar textualmente. Decía en su discurso Emmanuel Carrère que no se deben perder de vista los principios que son clave para el progreso y la convivencia en paz. Esos principios son la lucha por los principios de la verdad, de la libertad, la belleza y la generosidad. Y nada más, que disfrutéis muchísimo, que aprendáis muchísimo con este máster que hoy empezamos. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por tus palabras, por dar por iniciar de manera oficial este máster. Y ya sin más dilación voy a pasar directamente a presentar al conferenciante de hoy. Miguel Cabañas Bravo es investigador científico del CSIC, licenciado y doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Extendió su formación en Madrid, México y Nueva York. Ha sido investigador contratado del CSIC entre 1993 y 1996 y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y la Complutense de la misma ciudad entre 1995 y 1999. Desde 1998 forma parte del Departamento de Historia del Arte del Instituto de Historia del CSIC como científico titular hasta el año 2007, seguidamente como investigador científico. Ha sido jefe de su departamento de Historia del Arte entre el año 2000 y 2006 y de nuevo desde 2013 a hoy. Es miembro desde 1999 del Consejo de Redacción de la revista Archivo Español de Arte y su secretario en 2007 y de 2013 a la actualidad. Asimismo es miembro de los consejos de redacción de las revistas Culture and History desde 2011, de Arte y Ciudad desde 2012 y de Laberintos entre 2014 y 2018. Igualmente es miembro de los comités editorial y asesor de varias publicaciones de la editorial CSIC y ha sido director de su colección Artes y Artistas entre 2006 y 2014. Sus investigaciones se dirigen al estudio del desarrollo artístico y sus redes durante los siglos XX y XXI, en especial en cuanto a las relaciones y conexiones entre el arte español y las políticas culturales de promoción artística y defensa del patrimonio. En los últimos años, estas investigaciones vienen centrándose sobre las identidades y proyecciones de las políticas artísticas de los periodos republicano, bélico, franquista y del exilio, marco de múltiples iniciativas y resultados. Ha participado en 19 proyectos y acciones especiales de I+D+I, de los cuales 12 como investigador principal, siendo los últimos proyectos dirigidos, titulados Arte y Exilio entre España e Iberoamérica, 1939-1935, Arte y Artistas Españoles dentro y fuera de la dictadura franquista, tras la República, Redes y Caminos de Ida y Vuelta en el Arte Español desde 1931, 50 años de arte en el siglo de plata español, 1931-1981, y el actual Rostros y Rastros en las identidades del arte del franquismo y el exilio. Ha organizado amplios congresos internacionales, titulados El arte y el viaje, El arte y sus redes de proyección, circulación y estudio en los siglos XX y XXI, El arte y la recuperación del pasado reciente, Imaginarios en conflicto, Represión, exilio y posguerras, Arte, ciencia y pensamiento del exilio republicano de 1939, Arte en colectivo, y ha dirigido además variados cursos de posgrado, entre ellos los titulados Después de la República, Antes de la Transición, Las redes del arte español, 2012, De la República al exilio, del Museo Reina Sofía, 2013,
de la República al exilio, políticas y tránsitos artísticos, este en el año 2014, de la República a la transición, investigar 50 años de arte en 2015. Ha comisariado también diferentes exposiciones como Josep Renaud, Arte y propaganda en guerra, estampas de Don Quijote en el exilio, obra gráfica de Augusto Fernández, En el frente del arte, Ricardo de Orueta, 1868-1939, París, 1937, Renaud y el pabellón español sobre la causa republicana. Bueno, esto es solo una breve síntesis, un breve resumen del largo y extenso currículum y trayectoria de Miguel. Tendríamos que seguramente disponer de muchísimo tiempo para poder abordar de una manera mucho más pormenorizada. No tenemos tiempo para ello. Lo importante ahora es que Miguel nos haga disfrutar, seguro que muchísimo, de esta conferencia titulada, como veis en pantalla, La política artística y patrimonial de la Segunda República Española, la salvaguarda del tesoro artístico. Sin más, Miguel, te doy la palabra, puedes comenzar cuando quieras. Bueno, muchas gracias por esta presentación, a ti, a Carmen, y quiero comenzar también con mis agradecimientos tanto a la Universidad de Málaga como hacer extensivo al profesor, especialmente el coordinador del máster, el profesor Sergio Ramírez, y a la vicedecana Carmen González Román, que siempre nos acogen tan bien, y de verdad es un gusto estar en Málaga y colaborar con vosotros para lo que haga falta. Y bueno, pues vengo a hablarles de un tema que no es la primera vez que abordo y que espero que les resulte de interés. Es el que ven en pantalla, la política artística y patrimonial de la Segunda República, enfocado especialmente a comentarles el tema de la salvaguarda del tesoro artístico. Bien, pues comenzamos. La Segunda República Española pues vino acompañada desde su proclamación en abril de 1931 de una nueva política artística implementada a través de muy diversas medidas, entre las que alcanzaron trascendencia dedicadas a la salvaguarda del patrimonio histórico-artístico del país, o en la terminología de la época, el tesoro artístico nacional, que es lo que hoy conocemos como patrimonio histórico-artístico. En aquel momento se llamaba tesoro artístico nacional, ¿no? De ahí el título también de la salvaguarda del tesoro artístico. Abarcaron estas medidas como pues, prácticamente lo mismo que el nuevo régimen, casi la totalidad de los años 30, aunque tuvieron diferentes condicionamientos y orientación durante los años de paz y construcción de este régimen republicano, es decir, entre el 31 y el 36, y luego en los años de guerra civil y radicalización entre el 36 y el 39. En ambos tramos pues, se mantuvo muy vivo el interés en la tutela y conservación de este patrimonio, aunque ciertamente sus desiguales condiciones y directrices condujeron a una acción diferente. Así se caracterizó el primer tramo, el de paz de la República, especialmente por su vocación de crear una legislación y unas estructuras meditadas y duraderas, mientras que el segundo tramo, el de guerra, bueno, pues se caracterizó por verse abocado a actuaciones preservadoras rápidas, ágiles y eficaces, complementadas con nuevos factores como el centralizador y el propagandístico impuesto por este estado de conflicto bélico, ¿no? Bueno, pues tal acción republicana primordialmente fue impulsada y canalizada desde la Dirección General de Bellas Artes en estrecha sintonía y dependencia del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que era realmente de donde dependía la Dirección General de Bellas Artes y que equivale a nuestro actual Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Prácticamente incluía. Pero la orientación y actuación más directa esencialmente provino de los responsables de la Dirección General de Bellas Artes, a quienes también condicionaron mucho las intensas circunstancias sociopolíticas y culturales que se vivieron durante todos estos años 30, ya fuera en el periodo de paz o de guerra. Este protagonismo nos conduce a analizar las figuras de quienes dirigieron esta Dirección General de Bellas Artes y emprendieron su gestión, partiendo de su pionera puesta en marcha, de la puesta en marcha de la Dirección General de Bellas Artes con Ricardo de Orueta, con cuyo doble acceso al cargo entre abril de 1931 y septiembre de 1936 se elaboró y puso en vigor la normativa legal más importante respecto a la protección del patrimonio.
Hubo una dispersa etapa intermedia entre sus dos mandatos, entre los dos mandatos de Orueta, coincidente con el bienio radical ceguista o conservador, o el bienio negro, como quieran, de la República, que luego comentaré rápidamente. Y ya durante la guerra se sucedió a Orueta, que estuvo los primeros meses de guerra, entre septiembre del 36 y abril del 38, el joven y dinámico cartelista Josep Renau. A su vez, sucedido hasta marzo de 1939 por el pintor Francesc Galí, y ya en los ultimísimos días de la guerra, los 10 últimos días de la guerra, de hecho, Eduardo Ruiz Alcalá. Estos fueron todos los directores generales de Bellas Artes del periodo republicano, y vamos a ir viendo su gestión y aporte, deteniéndonos especialmente en Ricardo de Orueta y en Josep Renau, que fueron los más representativos, el primero del periodo de paz, el segundo del periodo de guerra. Bien, pues comenzando por la gestión del tesoro artístico durante los años de paz, hay que comenzar caracterizando a Ricardo de Orueta y su doble gestión de corte institucionista de esta Dirección General de Bellas Artes. Pero ¿quién era Ricardo de Orueta? Orueta fue un historiador del arte y abogado malagueño, nacido en esta ciudad cuando la gloriosa del 78, precisamente como le gustaba decir a él, que se formó entre Málaga, después sus padres les mandan a París a estudiar escultura, y Madrid. Inmerso siempre en los patrones institucionistas y regeneracionistas, su padre era muy amigo de Giner de los Ríos. Bueno, después se le queda pequeña Málaga, se instala en Madrid en 1910 y vivió inmerso en las investigaciones en escultura, en lo que se especializa en el Centro de Estudios Históricos de la JAE, de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Como saben, el precedente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Franco cambia el nombre a la JAE y lo va a llamar Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es donde, por ejemplo, donde trabajo yo ahora mismo. Bien. También se desarrolló como tutor en la residencia de estudiantes, que también pertenecía a la JAE, a la Junta para Ampliación de Estudios. Allí fue tutor de residentes tan conocidos como Dalí, Buñuel, Lorca, etc., ¿no? Y también fue muy activo desde que se le convirtió en miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bien. Fue un puente entre los intelectuales y creadores de la generación del 98, a la que pertenecía por edad, y la generación del 14, con los que vivió mucho más cerca. De hecho, también desde que se le convirtió en académico de San Fernando en 1924, se convirtió en un gran azote desde la Academia de los expoliadores del patrimonio. Por otro lado, también fue un gran ateneísta y muy amigo de otro gran ateneísta, del futuro presidente Manuel Azaña, a quien acompañó en 1924 en la fundación del partido Acción Republicana, y luego cuando este partido, 10 años después, en el 34, se transforma en Izquierda Republicana. Bien, no es de extrañar, por tanto, al haber sido fundador incluso del partido de Azaña, que el 23 de abril de 1931 Orueta fuera nombrado director general de Bellas Artes, y será el primer director general de Bellas Artes de la República. Orueta luego se mantuvo en el cargo durante 2 periodos, y actuó con varios gobiernos. Es decir, en un primer periodo, de abril de 1931 a diciembre de 1933, con el gobierno provisional, después durante todo el bienio reformista y con los primeros gobiernos conservadores, los primeros gobiernos del bienio negro. Sabéis que el bienio negro es el bienio conservador o de derechas. Cuando se habla de república, todo el mundo cree que todo fue izquierdas. No, hubo un periodo de derechas, el bienio negro o el bienio reformador. Bien. Y después tuvo que dejarlo durante este bienio negro y después vuelve como director general de Bellas Artes en febrero de 1936 hasta septiembre de este mismo año con los primeros gobiernos del Frente Popular. Hay que recordar que su actuación en la Dirección General de Bellas Artes fue la más larga que hubo en todos los años 30, porque se mantuvo en el cargo nada menos que, para entonces, que se sucedían continuamente los gobiernos, pues se mantuvo 3 años y medio
lo que debió a 4 ministros institucionistas de centro-izquierda, Marcelino Domingo, el rondeño Fernando de los Ríos y los hermanos Francisco y Domingo Barnes, que le convirtieron, como digo, en el director general de Bellas Artes. Bien, por los inicios de la labor de salvaguarda del patrimonio o del tesoro artístico, y la gran importancia que dará al patrimonio artístico la República, hay que situarlos, desde mi punto de vista, prácticamente desde el advenimiento mismo del régimen, desde el advenimiento mismo de la Segunda República. ¿Y por qué? Porque junto a la proclamación de la Segunda República, ya aparecieron 2 serias afrentas contra el patrimonio a las que hubo de hacer frente inmediato Ricardo de Orueta. Y me estoy refiriendo, por un lado, a la aparición de los primeros excesos y desmanes contra conventos e iglesias, protagonizados por manifestantes incontrolados. Porque los días 11 y 12 de mayo de 1931 ardieron decenas de edificios religiosos ciudades, especialmente en Madrid, donde ardieron 12, y sobre todo la ciudad donde más ardieron de toda España, en Málaga precisamente, en esta ciudad donde llegaron a arder 22 edificios religiosos. Luego, en menor medida, en Valencia, unos 4, menos en Sevilla y menos en cada una de las ciudades. La que más se llevó con muchísimo fue Málaga, seguida de Madrid. Se trataba de manifestantes anticlericales y descontrolados, con propósitos no bien aclarados, pero que en general parecían querer presionar al gobierno para que acelerara una reforma que quitara poder a la Iglesia, que había tenido un inmenso poder hasta la llegada de la República. El gobierno no quiso sacar, incluso reunido en Consejo de Ministros, pero no quiso sacar el ejército a la calle, porque no hacía ni un mes que se había proclamado la República, y de haber sacado el ejército a la calle, se hubiera acabado con el nuevo régimen. Entonces decidió poner el hecho en manos de los gobernadores civiles, el control de la situación en manos de los gobernadores civiles de cada una de las provincias, y depende de cómo actúa el gobernador civil de cada provincia, pues así le fue, ¿no? En Málaga, como saben, fatal, en Madrid también y en otras ciudades, pero bueno, dependió mucho de los gobernadores civiles de cada una de las ciudades. Bueno, la otra gran afrenta a la que tuvo que hacer frente Orueta cuando se proclama la República fue al continuado expolio a través de la venta y salida del extranjero de bienes artísticos, tanto muebles como inmuebles, sobre todo por la venta de estos de los nobles y el clero que, asustados con la llegada del nuevo régimen republicano, empezaron a vender como locos. Y se perdía muchísimo patrimonio con toda esta venta. Bien, pues ante todo esto, tuvo que hacer frente Ricardo de Orueta, que es el primer director general de Bellas Artes, como digo, que llega en este momento. Y se impuso como tareas prioritarias la elaboración de una nueva legislación sobre la protección del patrimonio y la reorganización de las estructuras museísticas y culturales de su competencia, así como la reforma de los mecanismos académico-educativos. La reforma también de los mecanismos académico-educativos para que mediante la educación esto también no volviera a ocurrir. Pero los retos y las actuaciones no fueron iguales para todos los periodos de la República, fueron muy diferentes pues, durante el periodo del gobierno provisional, luego durante el bienio reformista, el conservador o ya durante el Frente Popular. Así que vamos a ir viendo un poquito cómo fue cada uno de estos periodos, o lo que pudo hacer en cada uno de estos periodos, comenzando por el periodo del gobierno provisional, es decir, hasta octubre del 31, hasta que se termina de redactar, digamos, la Constitución republicana, que es el gobierno provisional. Bueno, pues entonces va a estar al frente del ministerio Marcelino Domingo y Orueta al frente de la Dirección General de Bellas Artes. Es entonces
cuando se impone como prioritario hacer la protección del patrimonio, ¿no? Sobre todo por lo que comentaba antes, las quemas, los expolios, y Orueta se encaró especialmente con describir y catalogar el patrimonio, tanto de la Iglesia como de la corona, porque si las cosas no estaban catalogadas y descritas, se podían perder y manipular. En fin, era muy importante catalogarlo e inventariar el patrimonio como primera tarea. Por otro lado, también bueno, pues intenta evitar la pérdida del patrimonio y sus ventas por parte de la Iglesia y la nobleza, y por ello, entre mayo y julio del 31 se lanzó una batería de decretos con medidas urgentísimas para evitar estos expolios. Bueno, hay una serie de decretos. Son muchos, pero bueno, quizá los más importantes y los que destacaré más es el decreto, todos ellos referidos a 1931, el decreto del 22 de mayo, por el que se reguló la venta de inmuebles y objetos artísticos que a partir de entonces necesitarían la autorización del Ministerio y la Dirección General de Bellas Artes. También fue muy importante el decreto del 27 de mayo, ese mismo mes de mayo, acordaos, es cuando se han producido la quema de conventos e iglesias, ¿no? Bueno, pues por este decreto se estableció el procedimiento de incautación y depósito en los museos provinciales y nacionales de todas las obras que corrieran peligro. Fue además un decreto básico para luego, cuando estallara la guerra, comenzar las primeras órdenes de incautación para proteger el patrimonio y llevarlo a los museos. Luego hablaré un poquito más de todo esto. Y otro decreto muy importante fue el decreto del 3 de julio de ese mismo año y las normas posteriores que limitaron a 100 años de antigüedad los inmuebles y objetos artísticos que se podían vender o exportar. Nada que tuviera más de 100 años podía ser vendido o exportado. Además de todo esto, en una línea más proteccionistas, también por el decreto del 4 de junio del año 31, fueron declarados nada menos que 850 monumentos y conjuntos arquitectónicos y arqueológicos fueron declarados monumentos histórico-artísticos del Tesoro Nacional. Una abultadísima declaración que incluía catedrales, iglesias, monasterios, castillos, palacios, murallas, despoblados, yacimientos, etc. Y que no tenía precedentes de tanto alcance, porque las declaraciones monumentales en España, que habían comenzado muy tímidamente a finales del siglo XIX, no llegaban ni a las 300, ¿no? Cuando llegó la República. Aquí de una tacada se hacen monumentos histórico-artísticos 850, lo que suponía además un gran desembolso por el Estado, porque la mayoría de estos castillos, murallas, pues tenían acuartelamientos militares, o había gitanos que había que sacar, lo que fuera en cualquier sitio de estos, pero en todos o población pobre que vivía en estos sitios, y todo eso bajo la tutela del Estado, lo cual suponía también un gran desembolso. Bueno, además de todo ello, todas estas declaraciones, se nombró el fichero, por otro decreto que se me olvidaba comentar, el decreto del 13 de junio de 1931, se creó el fichero de arte antiguo en el Centro de Estudios Históricos de la JAE, que os decía que era donde había trabajado Ricardo de Orueta en Madrid, sobre todo para hacer una especie de inventario gráfico y descriptivo de los muebles, de los bienes inmuebles que había en España, y que fue además muy importante, porque con esto España se adelantó por primera vez a tener inventariado el patrimonio monumental español. Por delante del Consejo de la Carta de Atenas, que un año después va a aconsejar que para defender el patrimonio lo primero que hay que hacer es inventariarlo. No, en España, en 1932, el Centro de Estudios Históricos publica también el catálogo Monumentos Españoles, dirigido por Francisco Javier Sánchez Cantón, en el Centro de Estudios Históricos, que será el primer inventario de patrimonio que hay en Europa y con ello en el mundo, ¿no? Y somos los primeros con la República que tenemos inventariado nuestro patrimonio monumental. Pero no solamente se quiso inventariar nuestro patrimonio
patrimonio monumental. Ah, por cierto, ya ven, y cada uno de los sí tenía entrada con planos o fotografía y todas estas cuestiones que también como historiador del arte incorporó Ricardo de Orueta a monumentos españoles, a este catálogo de nuestro, el primer catálogo de nuestro patrimonio. Pero no solo eso, sino también puso un gran énfasis en que estuviera catalogado el patrimonio mueble y bueno, para eso fomentó los catálogos de los museos, especialmente, que todos tuvieran inventarios y catálogos. Aquí tenemos algunos ejemplos, siempre publicados por este fichero de arte antiguo del Centro de Estudios Históricos de la JAE. Bueno, aquí veíamos los de Valencia, el Museo de Arte de Escultura del que ahora os hablaré, la Casa de Lope de Vega, etcétera, etcétera. Son bastantes los catálogos que se publicaron en este momento también para inventariar el patrimonio mueble, ¿no? El inmueble y el mueble. Bien, por otro lado, también se comenzó a reestructurar y depurar el patrimonio de la corona, que ahora se llamará Patrimonio de la República, para que pasase a disfrute de los municipios y ciudadanos. Es decir, lo que pertenecía a la corona intentó que pasase a disfrutarse por los ciudadanos. De manera que al municipio de Sevilla, por ejemplo, se le cedió el Alcázar y sus jardines, al municipio de Barcelona el Palacio de Pedralbes, al de Palma de Mallorca el Bosque y el Castillo de Belver, a Madrid la Casa de Campo y los Jardines del Moro, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, se apostó por la fórmula de crear patronatos y la regulación de los espacios museísticos, y fue tocando al Prado, al Museo de Arte Moderno, al Arqueológico, Artes Decorativas, la Casa del Greco, la Casa de Cervantes, etcétera, etcétera. Todo esto se va regulando. Se comenzó también a reestructurar los museos y archivos históricos provinciales y se estableció también. Durante este gobierno provisional se estableció ya la gratuidad de entrada a los museos para todos los profesores y alumnos, fueran del ciclo que fueran, desde primaria hasta universidad, que ojalá volviera algo parecido y todos los alumnos y profesores tuvieran la puerta abierta de los museos, ¿no? Como hizo la República. Pero bueno, lo primordial y más destacado realizado por la Segunda República en tiempos de paz se hizo ya en el bienio reformador. Esto es hasta septiembre del 33, que tuvo casi todo el periodo como ministro de Instrucción Pública al rondeño Fernando de los Ríos. Y a Ricardo de Orueta como director general de Bellas Artes. Es entonces cuando toda esta actuación que hemos visto del gobierno provisional se coronó con el avanzado artículo 45 de la Constitución de 1931, promulgada el 9 de diciembre, y que situaba al patrimonio bajo la tutela estatal. Es un artículo avanzadísimo dentro del constitucionalismo europeo e internacional, y de hecho es un artículo tan básico que prácticamente lo copiaron casi todas las constituciones europeas y muchísimas latinoamericanas, y siempre representa un hito hablar de este artículo. Creo que merece la pena leerlo por la importancia que tendrá, sobre todo también la influencia que tendrá fuera de España. Dice el artículo: toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, y aquí está la clave, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la nación y estará bajo la salvaguarda del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación, es decir, que salga del país, decretar las expropiaciones legales que estimara oportunas para su defensa, es decir, puede incautar para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica. Para eso había creado el fichero de arte antiguo, asegurará su celosa custodia, para eso es la importancia de los museos y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural, aparecen los parques naturales, como ya saben, o por su reconocido valor artístico e histórico. Como digo, un artículo muy trascendental, el artículo 45, y que es también importante después para la guerra y por qué se hacen las incautaciones que se hacen, que es algo que ya decía la Constitución del 31. Bueno,
Por otro lado, también se fomentaron y actualizaron las instituciones museísticas y monumentales. Hubo una línea continuista, especialmente con las instituciones museísticas, e incluso se intentó, y en algún caso se consiguió, recuperar patrimonio perdido en las décadas anteriores, como el caso, aquí pongo, por ejemplo, el ejemplo de la losa sepulcral de Ansúrez del siglo XI, devuelta por el Museo Foch en el año 32. Pero en cualquier caso, en este periodo reformista se continuó nombrando y creando patronatos como fórmula de gobierno de museos y de monumentos, ¿no? Y implementando también sus normas y regulaciones, es decir, que todos tuvieran un reglamento, una regularización, ¿no? Y ahora fue tocando al monasterio de Santa Escreus, al Palacio Real, al monasterio del Escorial, al Museo del Prado, al Museo de Arte Moderno, al Arqueológico. Bueno, pues todos estos van teniendo su reglamento y su patronato constituido durante el bienio reformista. Por otro lado, se fomentó mucho la creación de nuevos museos, de grandes artistas y mecenas, como fue el caso de Sorolla, de Rusiñol o de Romero de Torres. Se crea el Museo de Sorolla en Madrid, el de Rusiñol en Sitges, el de Romero de Torres en Córdoba. Y también se transformaron y adecuaron viejos museos como el Epigráfico de Barcelona, el Histórico Militar, el de Arte Moderno, que es el que tenemos en la pantalla, inaugurado por el presidente de la República. La Casa del Greco de Toledo, el Museo de Santa Cruz de Toledo, la Casa Galdós de Santander, el Celtíbero de Soria, el Arqueológico de Almería, el que fue niña de los ojos de, este es el Sorolla, el que fue niña de los ojos de Ricardo de Orueta, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, porque lo que hizo fue elevar el Museo Provincial, que estaba en Santa Cruz, en el Palacio de Santa Cruz de Valladolid, lo elevó a Museo Nacional de Escultura y lo llevó a otro lugar, al Colegio de San Gregorio. Hizo un gran museo especializado sobre todo en imaginería, en escultura polícroma barroca, ¿no? Y se obtuvo uno de los museos más bonitos de Europa y más singulares de toda Europa, con el Museo Nacional de Escultura, inaugurado en el 33, al que dotó también de un patronato, un reglamento, etcétera, etcétera. Bueno, pero también favoreció mucho, como no, a su ciudad, a Málaga, a la que bueno, hizo grandes cesiones y depósitos, tanto del Museo de Arte Moderno como del Museo del Prado. De hecho, el propio museo le dedicó una sala, la Sala Ricardo de Orueta, por todas estas cesiones. Hoy se conservan muchas de ellas en el Museo de la Aduana, que pueden ver muchas de estas cesiones, que ya se hizo en época de la República, tanto del Museo de Arte Moderno como de el Museo del Prado, incluso obras de la colección del propio Ricardo de Orueta, que era malagueño, como precisamente este Pablo Iglesias de Emiliano Barral, que era de su propia colección, las regala al Museo de Bellas Artes de aquí, de Málaga. Pero también hubo novedades museísticas y de gran innovación, como fue el Paseo Arqueológico de Tarragona, es decir, un museo fuera de un espacio cubierto, alrededor de las murallas romanas de Tarragona, inaugurado en octubre de 1933, además muy rápidamente también, porque bueno, antes de que se pasaran las competencias en cultura a la autonomía de Cataluña, pues el Estado también quería, pues, bueno, colgarse alguna medalla. Incluso pues Tarragona le dedicó un monumento a Ricardo de Orueta al pie de la muralla, que pasó incluso durante todo el franquismo sin quitarlo, lo que es muy extraño, ¿no? Pero bueno, sería que no se dieron mucha cuenta. Bueno, entre otras muchas actividades museísticas que hizo la República, porque os digo que insistió mucho en los museos. Por otro lado, también se declararon entonces inalienables, invendibles, los bienes de las congregaciones religiosas por un nuevo decreto. También se dispuso la accesibilidad a todos ellos, a los bienes. Desde entonces sería obligatorio que el público pudiera acceder a los bienes de las congregaciones religiosas y que fuera obligatorio a estas congregaciones catalogar y someter a vigilancia sus propios bienes. Todo esto también con nuevos decretos. Por otro lado, por el decreto del 9 de mayo del 32, se reestructuró y modernizó todo el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y museólogos. Por otro lado, con la relatoría de Orueta se presentó
y aprobó en mayo de 1936 lo que quizás sea más importante de todo el periodo reformador. La trascendente Ley del Tesoro Artístico Nacional, una importantísima ley que permaneció en vigor, incluso la aceptó el franquismo y estuvo en vigor hasta 1985. De hecho, dicen los entendidos en derecho que nuestra actual Ley del Patrimonio es exactamente lo mismo que la Ley del Patrimonio de la República del 33, que solamente hubieran necesitado varias enmiendas para adaptarla al estado de las autonomías y seguiría siendo lo mismo. Es decir, fue una ley muy trascendente, la Ley del Tesoro del 33. Bueno, en cualquier caso, después Orueta continuó su mandato durante los primeros gobiernos del bienio negro, del bienio conservador o radical cedista, como quieran llamarle. Durante todo este periodo, la verdad es que se sucedieron nada menos que 9 ministros de Instrucción Pública. Orueta estuvo al frente de la Dirección General de Bellas Artes durante los 5 primeros. Y durante este tiempo fue cuando acudió a París en noviembre de 1939 al Congreso Internacional de la Organización Internacional de Museos, era un organismo de la Sociedad de Naciones, y allí ya expuso los grandes avances legislativos de la República en materia de legislación y en materia museística que sorprendieron a toda Europa lo avanzada que estaba España y la República en materia de protección de sus monumentos. De hecho invitó a hacer un gran congreso que se celebrará luego en el año 34, porque Ricardo de Orueta a finales de 1933, en diciembre de 1933, tiene que dejar el cargo, ya no aguanta más en esta situación con las derechas, con los gobiernos conservadores, pero en enero del 34 el Ministerio le nombra presidente de la Junta Superior del Tesoro Artístico, previsto por la Ley del Tesoro del 33, que es como el jefe de lo que es nuestra actual Junta de Calificación y Exportación de Obras de Arte, y se mantendrá en este puesto hasta el 36. Se nombraron 2 nuevos y efímeros directores generales de Bellas Artes en este ínterin, ¿no? Hasta que él vuelva como director general de Bellas Artes, el pintor Eduardo Chicharro, hasta marzo del 35, que ya fue el que organizó y presidió el Congreso Internacional de Museografía, celebrado en Madrid precisamente entre octubre y noviembre del 34. Y al pintor Eduardo Chicharro siguió Antonio Dubois, que estuvo hasta septiembre del 35 y que fue el último director general del periodo republicano. ¿Por qué? Porque realmente la Dirección General de Bellas Artes interesó muy poco durante el periodo conservador. De hecho, fue suprimida en septiembre de 1935 y se suprime la Dirección General de Bellas Artes. Hubo, no obstante, alguna medida, no quiero decir que durante el periodo conservador no se hiciera nada. Está el congreso que ya se había preparado de museografía, internacional de museografía, que ya se había preparado previamente. También se intentó inaugurar el Museo del Pueblo Español, el Museo del Coche, el Encaje y el Pueblo Español, como se llamó entonces, pero no tiene color lo que se hizo entonces con lo que se había hecho en el periodo reformador y en el gobierno provisional. Y hay que esperar entonces al segundo mandato de Ricardo de Orueta, ya con los primeros gobiernos del Frente Popular. Porque, como saben ustedes, tras una dura campaña electoral, el 16 de febrero del 36 gana las elecciones el Frente Popular. Un Frente Popular, como saben, es la asociación de socialistas y comunistas, ¿no? Pues asociados, Frente Popular, ganan las elecciones del 36. La prioridad de los nuevos ministros fue retomar la continuidad con la política normativa del bienio reformador. De hecho, se nos volvió a nombrar a 2 ministros que ya habían sido ministros durante el periodo reformador, y lo primero que hicieron fue dar sendos decretos, los 2 del día 24 de septiembre, es decir, no hacía ni una semana que se habían ganado las elecciones, por la que el día 24 de febrero, he dicho septiembre, del 24 de febrero, se restableció la Dirección General de Bellas Artes y se volvió a nombrar a Ricardo de Orueta director general de Bellas Artes. A partir de entonces lo que se intentó fue una política continuista
con los museos, con todo lo que se había hecho en el periodo reformador. Otra vez retomar esa misma línea, como dice el preámbulo, que vuelve a crear la Dirección General de Bellas Artes y a nombrar a Ricardo de Orueta. Queremos una línea continuista. Pero fue muy diferente lo que pudo hacer ahora Ricardo de Orueta antes del estallido de la guerra y tras estallar la guerra, ¿no? Las condiciones fueron muy diferentes. Lo primero con lo que se encaró Orueta fue la recuperación y el control de las competencias de la Dirección General de Bellas Artes. Sus competencias se habían distribuido por todo el ministerio en otras secciones y bueno, tiene que irlas recuperando y volver a recomponer la Dirección General de Bellas Artes. Por otro lado, también en este periodo antes de la guerra, se crearon nuevos museos, como el Museo de la Torre del Oro de Sevilla, que realmente era una filial del Naval de Madrid, o también se intentó hacer el Museo de Armas y Tapices, aunque sobre el papel, porque realmente estalla la guerra y nada de esto llega a concluirse, ¿no? Por otro lado, también fue muy importante, y quizá es la labor más destacada de este periodo, fue la reconstrucción de monumentos y espacios museísticos que habían quedado dañados por las revoluciones de 1934. Durante el Bienio Negro, durante este bienio conservador, tuvieron lugar las revoluciones de Asturias, como saben, de Extremadura, y se dañaron muchísimos monumentos. Bueno, pues ahora se reconstruye la Cámara Santa de Oviedo, se reconstruye la Universidad y el Convento de San Pelayo, también, de Oviedo también, que habían quedado dañados, el Monasterio de Guadalupe, el Convento de San Francisco de Cádiz, las murallas de Astorga, etc. Bueno, son bastante los monumentos que se intentan reconstruir después de las revoluciones del 34 durante el bienio negro. Y sobre todo se aprueba la ley del 5 de junio de 1936, muy poquito antes de estallada la guerra, para la conservación de 31 monumentos y espacios museísticos, a la que, bueno, un ambicioso plan al que se destinan más de 7 millones de pesetas para poner a punto todos estos museos y monumentos, pero realmente la ley se aprueba en junio y estalla la guerra un mes después, con lo que queda casi truncado todo el proyecto porque había muchísimos monumentos y museos que se iban a restaurar. ¿Qué ocurrió ya una vez estallada la guerra? Bueno, pues al estallar la guerra, ante el posicionamiento, la desorganización y el peligro para el patrimonio que nuevamente supuso la quema incontrolada de edificios religiosos y la incautación de residencias aristocráticas, pues Orueta nuevamente al frente de la Dirección General de Bellas Artes y se encuentra otra vez con lo mismo que cuando se proclamó la República. Pues lo primero que hizo fue depurar el personal desafecto a la República en la Dirección General de Bellas Artes y adaptar las nuevas estructuras para las condiciones de guerra. Promovió por sendos decretos del día 23 de julio, es decir, no había pasado ni una semana de estallada la guerra, y el 1 de agosto, bueno, pues por estos decretos creó y definió una Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico capacitada para intervenir y expropiar en nombre del Estado, dice el decreto, cuantos objetos de arte históricos o científicos se considerara que corrían peligro y trasladarlos para su conservación a los museos, archivos y bibliotecas del Estado. Es decir, lo que se va a incautar durante la guerra es para su protección, para llevarlo a los museos, a los archivos, a las bibliotecas del Estado. Además, eso está en la Constitución del 31 y eso es lo que ha de hacerse, ¿no? en ese momento. Buscó el respaldo de la Dirección General de Seguridad, realizó giras el mismo Ricardo de Orueta por los establecimientos religiosos de Madrid, las Descalzas, la Encarnación. De hecho, en el Convento de las Descalzas de Madrid va a crear la sede de esta Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, y aquí mismo, en las Descalzas y parte del Convento de la Encarnación, va a intentar convertirlo, se convierte de hecho, en depósito de objetos religiosos y con cierto carácter museístico para que se pueda visitar. Pero los bombardeos de Madrid de noviembre del 36 obligan a evacuar todo este patrimonio a Valencia. Ahora hablaré de la evacuación y de lo que hace el siguiente director general de Bellas Artes. Y bueno, por otro lado, también intervino sobre la gestión del patrimonio documental y bibliográfico, cesando a toda la Junta Facultativa de archiveros, bibliotecarios y museólogos, y creando una comisión gestora presidida por el filólogo Tomás Navarro Tomás, dependiente de la Junta de Incautación y Protección de
de arte, ¿no? De hecho, cuando se llegaba a un palacio, una residencia aristocrática, pues por un lado iban los libros, la parte de archivo, de libros, y por otro la de arte, de la que se encargaba este equipo de Tomás Navarro Tomás, este filólogo y director de la Biblioteca Nacional. Bueno, un poco como epílogo comentaré sobre Ricardo de Orueta, que el cambio de gobierno del 4 de septiembre del 36, que entregó el Ministerio de Instrucción Pública a los comunistas, se les dio la cartera de Instrucción Pública y entonces Ricardo de Orueta presenta la dimisión. Orueta es evacuado, como toda la intelectualidad de Madrid, a Valencia, pero no se acostumbra a estar a Valencia, y en septiembre, a mediados en el mes de julio del año 37 vuelve a Madrid, al Centro de Estudios Históricos, para continuar trabajando aquí. Se le nombra también director del Museo de Reproducciones Artísticas, pero precisamente cae por las escaleras del Museo de Reproducciones Artísticas en el marzo del 39, 10 antes de la entrada de Franco en Madrid, y muere, ¿no? En este momento, y cae sobre él pues un gran manto de olvido. Este es el Centro de Estudios Históricos, convertido en Ministerio de Propaganda, donde se hacen los carteles, los folletos y todo esto durante la guerra. Primero ministerio, cuando el ministerio se traslada a Valencia, delegación del Ministerio de Propaganda en Madrid. Bueno, esto fue lo que ocurrió con Ricardo de Orueta. Y claro, llegado en septiembre, el 9 de septiembre, un nuevo entregado, el Ministerio de Instrucción Pública, a los comunistas, vendrá otro director general de Bellas Artes, Josep Renau, ¿no? Cartelista y comunista. Renau llega al cargo muy joven, pero muy joven, con 29 años, que para la época y para lo que llegaban, que ya eran casi cargos honoríficos, todo esto era muy joven. Llega al cargo con 29 años, en plena guerra y con grandes inquietudes. Era un aliancista valenciano, pertenecía a la Alianza de Intelectuales y Escritores Antifascistas de Valencia. Había fundado allí la Unión de Escritores y Artistas Proletarios en el año 32 y la revista Nueva Cultura en el año 35. Era además un acreditado cartelista y publicista gráfico, militante del Partido Comunista Español, y desde marzo del 33 también era profesor, docente de la Escuela Superior, la antigua Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, ¿no? Y además era el introductor en España del fotomontaje político, siguiendo a John Herzl, ¿no? Fue quien nos introdujo el fotomontaje en España. Su nombramiento como director general de Bellas Artes se produjo el 9 de septiembre, aquí lo vemos, de hecho precisamente con la fotografía y la caricatura promocional, y encima vestido también con el mono azul, que era como caracterizaban a los comunistas, siempre vestidos con su mono azul de trabajo, ¿no? Bueno, pues se produce el nombramiento el 9 de septiembre por el ministro comunista Jesús Hernández, quien se apoyó especialmente en la Alianza de Intelectuales Antifascistas y se propuso utilizar masivamente la propaganda en todas las actividades culturales y artísticas de su ministerio. Por eso busca un publicista y cartelista, ¿no? Bueno, tanto el Ministerio de Jesús Hernández como la Dirección General de Bellas Artes de Renau priorizaron desde entonces las labores de agitación y propaganda, la llamada Agitprop, ¿no? De entonces, con medidas tan tempranas y elocuentes, no solo como el propio nombramiento de este joven cartelista, sino también como el nombramiento que se hace a propuesta de Renau de Picasso como director del Museo del Prado, también de septiembre del 36, de Rafael Alberti como director del Museo del Romanticismo de Madrid también en septiembre del 36, es decir, son medidas además muy propagandísticas y que llamarán mucho la atención. Y de modo que Renau pues, fue recibido con una gran expectación entre los sectores más avanzados y vanguardistas. Aquí se va a renovar todo, ¿no? Y realmente trajo mucha agilización a todo. Bueno, Renau luego estuvo al frente de la Dirección General de Bellas Artes, sobre el nombramiento de Picasso. Digo que luego estuvo al frente de la Dirección General de Bellas Artes durante 2 gobiernos y junto a ellos y sus orientaciones en las 3 sedes de la capitalidad de la República, donde tuvo que ir reconstruyendo la Dirección General de Bellas Artes, primero en Madrid, después en Valencia, después en Barcelona, ¿no?
Bueno, su orientación pues, siempre estuvo dirigida a controlar y aumentar las atribuciones y centralizar los servicios de la Dirección General de Bellas Artes. Primero en Madrid los centraliza, después los tiene que centralizar en Valencia y después en Barcelona. Y todo esto lo hace a la vez que intenta sacar la máxima rentabilidad propagandística a las actuaciones emprendidas. Muchas veces las emprendía el gobierno, pero figuraban como si fueran del Partido Comunista, porque esto también le interesaba, ¿no? A él. Bueno, como digo, pues estuvo durante todo el gobierno de Largo Caballero y durante los 2 gobiernos de Juan Negrín. Tiene grandes atribuciones la Dirección General de Bellas Artes en ambos, salvo en el segundo gobierno de Negrín, en que tiene le quitan ciertas atribuciones al sustraerle la tutela de bienes de la República. En cualquier caso, con Renau sí hubo una voluntad mayor de integrar el arte contemporáneo y vivo con los esquemas regeneracionistas, institucionistas que había heredado de Orueta. Pero bueno, lo principal y que comienza haciendo Renau es la depuración y consolidación de un equipo de trabajo, siempre con el apoyo de su ministro, de Jesús Hernández, y con él pues contó como secretario con Antonio del Toro, un abogado y escritor que se trae de Valencia y se será su secretario personal, pero además contó también con el arquitecto Roberto Fernández Balbuena, que fue delegado en Madrid de la Dirección General de Bellas Artes. Realmente actuó como como director general de Bellas Artes, sobre todo de la zona centro, sobre todo cuando se rompen las comunicaciones entre la zona centro y todo Levante, y no hay comunicación, y actuará entonces Roberto Fernández Balbuena prácticamente como director general de Bellas Artes de esa zona y Renau como la otra. Pero también estuvo Timoteo Pérez Rubio, que era el subdirector del Museo de Arte Moderno y que lo nombra presidente de la Junta Central del Tesoro Artístico, porque se reconstruye las juntas del Tesoro Artístico, que había una en cada provincia leal a la República, y la Junta Central, que primero había estado en Madrid, va a estar ahora en Valencia, de las que todas las demás, incluida la de Madrid, son juntas delegadas de la Junta Central que está en Valencia, las juntas del Tesoro Artístico provinciales, ¿no? de estos momentos. Bueno, pues con ello, como digo, intentó la centralización, la reorganización y control de todas las estructuras, de todas las juntas del Tesoro Artístico. Impuso también muchas medidas de propaganda y agitación. De hecho, hay 2 grandes labores dentro de lo que va a hacer Renau. Estuvo, por un lado, la labor de salvaguarda del patrimonio y la otra, la labor de propaganda y activismo, incluso también de fomento artístico. Y quiero que las veamos un poquito con detalle. Bueno, esto es él en diferentes actividades, yo soy Renau como director general de Bellas Artes. Y vamos a comenzar por las labores de salvaguarda del patrimonio. Bueno, pues lo cierto es que con él, ante la desorganización y los vacíos de poder, lo primero que intentó gestionar, como decía antes, es el control de las juntas del Tesoro Artístico Nacional. Para eso crea una junta central que va a estar en Valencia y todas las demás delegadas de la de Valencia, ¿vale? Centralizando todo el poder de las juntas del Tesoro Artístico. Pero también ante los bombardeos y el peligro para el patrimonio, muy visible, por ejemplo, los bombardeos que hubo en Madrid en noviembre del 36, se bombardeó la Academia de San Fernando, el Palacio de Liria, que era el Palacio de los Duques de Alba, la Biblioteca Nacional, diferentes iglesias, aquí pongo la de San Sebastián, pero bueno, hay muchas otras, o la Magistral de Alcalá de Henares, y sobre todo llamó muchísimo la atención también el bombardeo del Museo del Prado. Aquí están algunas de las bombas que caen sobre él y cómo lo defiende el 5º Regimiento, que está muy asociado al Partido Comunista. Todo esto siempre con una propaganda muy cercana al Partido Comunista, como digo. Bueno, pues ante todo ello, digo, se procedió a la protección contra los bombardeos de los principales monumentos, fuentes, fachadas, etcétera, como bien conocen por las fotografías de los sacos terreros delante de las Cibeles, en fin, la protección y la creación y habilitación de depósitos para albergar las muchas obras que se van a incautar entonces para protegerlas y que no caben todas en un solo lugar. Bien, pues habilita pues San Francisco el Grande, las Descalzas, la Encarnación, todo esto que comentaba anteriormente en Madrid, que ahora hablaremos de Valencia también. Pero la actuación estrella de Renau fue sobre todo la medida de la evacuación del patrimonio,
que él mismo ordenó en diciembre de 1936, repetida luego en diferentes ocasiones, de manera que a través de diversas órdenes de Renau fueron evacuados hacia Valencia, luego ya saben que hacia Barcelona, luego de Barcelona a Figueras y luego desde Figueras a Ginebra, para ponerlo al amparo de la Sociedad de Naciones. Bueno, pues se va evacuando de Madrid el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, el Palacio de Liria, el Escorial, la Catedral de Toledo, la Catedral de Teruel, etcétera, de todos los sitios leales a la República, de todas las juntas, centralizando todo. Y se intentó que, bueno, pues también sacar la máxima rentabilidad política y propagandística de todo esto, haciendo también exposiciones en Valencia, como la que se hace de la colección de los duques de Alba, lo que se había rescatado del Palacio de Liria en Madrid por el V Regimiento, se expone en el Colegio del Patriarca en diciembre en Valencia, ¿no? En aquel momento, siempre con los lemas del Partido Comunista, Salva, etcétera, pero que realmente lo está haciendo el gobierno en estos momentos. Aunque sobre todo también se hizo una gran labor divulgativa sobre la labor de la República respecto al patrimonio, con las mismas conferencias que dio Renau, pronunciadas en París en 1937. Está la idea que está haciendo el bando sublevado, diciendo que la República está vendiendo todo el patrimonio para comprar armas. Había esta cancioncilla sobre cómo se estaba vendiendo el patrimonio, que no era verdad, pero es lo que se dice, ¿no? Y entonces se intenta una contrapropaganda realmente, y Renau pues da varias conferencias en París y se publicará invitado por la Organización Internacional de Museos, que como he dicho anteriormente pertenecía a la Sociedad de Naciones, bueno, en el que se lleva diapositivas muy bien documentada sobre la labor que realmente estaba haciendo la República contra el patrimonio, lo que contribuyó a cambiar la idea internacional que había sobre lo que la República estaba haciendo con la defensa del patrimonio. Dio una conferencia en la Sala Pleyel, otra en el Pabellón de España del 37, y bueno, estas conferencias, como digo, ayudarán mucho. En Valencia también bueno, ahora hablaré también de los fotomontajes que él mismo hace en Valencia, pero en Valencia también se acondicionaron por los arquitectos Joselino Bamonde y Jesús Martí los espacios como las Torres de Serrano, el Colegio del Patriarca, para recibir todo este patrimonio de las juntas de incautación provinciales y, bueno, todas las juntas delegadas, ¿no?, que van llegando a Valencia, y se va acondicionando allí, además con medidas muy llamativas, como hasta aire acondicionado que no tenían ni los museos normales entonces, ¿no? Y se va a poner hasta aire acondicionado a las Torres de Serrano. Bueno, se restauraron y guardaron pues, en ellos pues, muchísimas obras de arte, custodias, libros, tapices, todo. Bueno, aquí vemos el Colegio del Patriarca, las Torres de Serrano, muy bien cuidadas, cómo va llegando a la custodia de Baeza, obras del Museo de Arte Moderno, restaurando pinturas del Museo del Prado, los libros del Escorial, los tapices del Palacio Real. Vemos abajo también, por ejemplo, esculturas, quitándole el polvo a las esculturas del retablo de la Catedral de Teruel, bueno, etcétera, etcétera. Se le prestará mucho cuidado al patrimonio, como digo. Y sobre todo también se guiaron visitas como la de los museólogos británicos Kenyon y Mann, que habían escrito acusando a la República de que estaba destrozando y vendiendo el patrimonio. La República les invita a que os voy a enseñar lo que estamos haciendo, y realmente con las crónicas que van a hacer fue la mejor propaganda que se pudo hacer, porque hasta las editó la República y las difundió, porque se quedaron sorprendidísimos. Se iban diciendo, abrirme esta caja, a ver qué es lo que se ha llevado, a ver qué hay aquí. Y realmente, bueno, pues de una postura contraria pasaron totalmente a ver lo que se estaba haciendo. Bueno, pero en general, pues sobre el patrimonio se continuó y se siguió recogiendo obras de arte en diversos lugares, y eso sí, mientras se sacaba la máxima rentabilidad. A todo esto hay unas medidas de propaganda, activismo y fomento artístico con Renau en todo este periodo, porque hay que recordar que Renau era un destacado cartelista y publicista, además de militante del Partido Comunista, por lo que dio una gran importancia a la propaganda y al activismo. Fomentó la protección del tesoro artístico y las instituciones también mediante el cartel y las publicaciones. No en balde él era un cartelista y publicista. Y lo primero, además, que fomentó, donde primero lo fomentó fue entre los estudiantes de Bellas Artes,
que hicieron estos carteles únicos, solamente conocidos por fotografía, porque lo hacían y se ponían delante, por ejemplo, el primero en la biblioteca, el grande en la Biblioteca Nacional, en las iglesias, en los conventos, en las bibliotecas, allí donde había obra cultural, para que se protegiera el patrimonio, para que no volviera a ocurrir lo que había ocurrido al estallar la guerra y al proclamarse la República, de ningún modo. Y los primeros que actuaron y se movilizaron fueron los estudiantes de Bellas Artes, ¿no? Con estos carteles que digo son únicos, solamente se pueden conocer por fotografías. Y bueno, también hubo también los propios carteles de la Dirección General, publicados por la Dirección General de Bellas Artes, con el mismo motivo, también reeditados más tarde. Lo primero fueron los anteriores, luego fueron estos, los más tempranos, los de la Dirección General de Bellas Artes. Como no, muchísimos folletos y publicaciones sobre todo lo que se iba haciendo, otra medida también muy propagandística, muy ilustrada sobre los depósitos, etc. Bueno, a veces no se daban tantos detalles porque no se quería para el otro bando. Incluso Renaud mismo publicó este famoso libro, La función social del cartel publicitario, con lo importante que era el cartel para todas estas medidas. Y, como no, pues también sus propios carteles, que publicó menos, ¿no? en este momento, porque estaba dedicado a las funciones de director general de Bellas Artes. Pero bueno, ahí tenemos sus carteles, bueno, el primero sobre los 19 años del surgimiento de la Unión Soviética, la evacuación a Valencia para reforzar las filas del Partido Comunista o del PSUC, bueno, y diferentes lemas del Partido Comunista, ¿no? al que él mismo pertenecía, o desde la misma revista Nueva Cultura de Valencia, que él mismo dirigía, o con sus propios fotomontajes, también se dirigió en estos momentos a este hecho. Por otro lado, reactualizó mitos como el de la Guerra de la Independencia, y comparó la Guerra de la Independencia con la Guerra Civil, otra vez por nuestra independencia, y compara, por ejemplo, las fechas de 1808 y 1936. Fue algo muy habitual en toda la cartelística y en toda la retórica de la Guerra Civil española, el hablar de una segunda Guerra de la Independencia. Pero además volvió a editar por la Cartografía Nacional los desastres de la guerra de Goya, pero eso sí, con un mapa sobre dónde habían caído las bombas, el mapa que ven en la esquina, en la Calcografía Nacional, mientras se están editando estos desastres de la guerra, ¿no? de Goya, como digo. También mandó construir a los maestros falleros de Valencia una tribuna de propaganda y agitación en Valencia, donde se dieron mítines, donde se dieron recitales de poesía, donde, bueno, se habló de todo, bailes, etcétera, etcétera, en la plaza de Castelar de Valencia. La fiesta del niño. También se cambió la cabalgata de Reyes por la fiesta del niño, con carrozas, bueno, muchísimas carrozas que se hicieron entonces, pero eso sí, cada una de las carrozas con una propaganda y un lema, incluido el tema del salvamento del patrimonio, como es la que vemos ahí, las fallas antifascistas del 37, nuevamente con propaganda también del mismo tema. Aquí vemos una reconstrucción de estas fallas. Promocionó también exposiciones como la de grabados mexicanos que trajo la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de México. México era, junto con Rusia, el otro país que apoyaba a la República, y que se exhibieron tanto en Valencia como en el Madrid acosado, ¿no? De entonces, en septiembre del 37. Allí también la LEAR, bueno, o músicos de la LEA como Silvestre Revueltas, o poetas como Octavio Paz, bueno, leyeron, dieron conciertos, dieron sus poemas, etcétera, etcétera. También se hicieron exposiciones, ¿no? Como la de Victorio Macho con la escultura de la Pasionaria que vemos abajo, que inauguró también el propio Renaud. Y no se conformó con esto Renaud, sino que también buscó la ayuda exterior. De hecho, en diciembre del 36 viaja a París para recaudar la ayuda de los artistas españoles residentes en París, empezando por Picasso, que bueno, se siente muy agradecido por el nombramiento que le ha hecho como director, o que ha promovido, porque el nombramiento lo hace el presidente de la República, claro, que ha promovido como director general de Bellas Artes, y
bueno, pues estuvo nada menos que 5 meses en París para hacer los fotomontajes. A Renaud no se iba a participar en la Exposición Internacional de París del 37, pero él dice que se puede usar como gran escaparate, como cañón de propaganda sobre la causa republicana, y eso se hace por primera vez. Es la primera vez que un pabellón, este hito, ¿no?, del racionalismo español, va a tener hasta incluso fotomontajes en la fachada. La primera vez que se hace que los fotomontajes están llamando la atención, y va a ser un gran cañón de propaganda hacia el exterior de la causa republicana. Además son rotativos, depende cuando está hecha la fotografía, veréis en este pabellón unos u otros fotomontajes, aparte de conseguir la propia ayuda de Picasso, Miró y otra serie de artistas que residen entonces en París. Como digo, él mismo se desplaza a París cuando se va a inaugurar, cuando se inaugura en mayo del 37 la Exposición Internacional de París. Esto es el estado en el que está nuestro pabellón, todavía no se ha terminado. Ahí vemos a los arquitectos, a la casa Isser, y se va a inaugurar con 2 meses de retraso en el mes de julio, ¿no? Pero después se irá un granito. Aquí vemos otros fotomontajes, por ejemplo, en la fachada, la escultura de Alberto Sánchez, la sección de artes plásticas, la sección de artes populares, con basares de Alberto Sánchez también, y la cerámica, la cesterería, los trajes populares, el trabajo al Guernica, la biblioteca donde estaban todos estos folletos, bueno, la maqueta del Reina Sofía. Voy a ir un poquito deprisa. Los carteles que eran rotativos también en la fachada y se enseñaban, y todos los fotomontajes de Renaud, incluso hablando del patrimonio y su salvamento, tal y como se está haciendo. Aquí, de hecho, este fotomontaje de lo que habla es también de la evacuación de Madrid a Valencia, a las Torres de Serrano, de las obras del Museo del Prado. Y ahí vemos un Greco, precisamente, mientras las bombas franquistas están cayendo en todos los camiones que van camino de Valencia, a la derecha donde han caído las bombas en el Museo del Prado, a la izquierda rescatando en el museo las obras del Palacio de Liria de Madrid. Pero también vemos a Miliciano defendiendo los monumentos, la labor de las misiones pedagógicas, todo lo que ha hecho la República creando escuelas, hospitales, en fin, el pabellón era un gran cañón de propaganda sobre la causa republicana. A los comunistas les habían dado 2 ministerios en este Frente Popular: agricultura e instrucción pública. Por tanto, también se insiste mucho en la agricultura, en la colectivización, que también se está haciendo entonces, y todo lo que depende de instrucción pública. Los propios folletos y Renauds hay carteles de Renaud que también se exhibieron en el pabellón de entonces. Y un poco, digamos, ya como epílogo, pues el último decreto que firma Renaud poco antes de dejar el cargo es un decreto reservado por el que todas las juntas del Tesoro Artístico y lo relacionado con el patrimonio artístico pues pasa a depender por obligación del Ministerio de Hacienda. Se le impone que dependa del Ministerio de Hacienda en vez del Ministerio de Instrucción Pública. Y el 9 de abril tiene que dejar el cargo porque bueno, Negrín se ve obligado a conceder el Ministerio de Instrucción Pública a los anarcosindicalistas. Y bueno, tienen que abandonarlo los comunistas y se les entrega el ministerio a los anarquistas, ¿no?, en ese momento. Y bueno, pues pocos días después Renaud presenta su dimisión. Digamos un poco como epílogo de lo que ocurre con Renaud, para que no os quedéis con dudas, que se le pide, pasa a ser director de diseño gráfico del Estado Mayor Central. Se le van a pedir, por ejemplo, los fotomontajes que se conservan para el siguiente exposición internacional, que fue la de Nueva York del año 39, para lo que hizo estos fotomontajes sobre los 13 puntos de Negrín. Solamente que la exposición, la República quería repetir el gran éxito de París en Nueva York, solo que se inauguró en mayo y en mayo había acabado la guerra y Franco no quiso participar en el pabellón, que ya estaba preparado. Bueno, este es el tipo de carteles que va a hacer ahora Renaud en la subsecretaría de propaganda. Y ya cuando no se tiene prácticamente recursos, son los carteles a 2 tintas, en esto sobre los quintacolumnistas, sobre el espionaje interno de dentro, ya tienen que hacerlos como
como digo, pues son carteles más reducidos, en negro y rojo, de estos momentos. Vayamos a la gestión última ya, que es la gestión de Francesc Galí, porque, como digo, la crisis ministerial que va a haber en abril del 38 pone un nuevo ministro, un ministro anarquista, Segundo Blanco, al frente de la Dirección General al frente del Ministerio de Instrucción Pública, y nombra un nuevo director general de Bellas Artes, que va a ser el pintor catalán Francesc Galí. En este momento se tenderá sobre todo a la descentralización y a la subordinación al Ministerio de Hacienda, que es el decreto reservado, que es lo último que le obligan a hacer a Renau. Se reorganizan también las juntas del Tesoro Artístico, que a partir de ahora la Junta Central, que estaba ya en Barcelona, será presidida por el Ministerio de Hacienda. Pérez Rubio, menos mal, Timoteo Pérez Rubio, que era, por cierto, el marido de Rosa Chacel, pues continúa siendo, estando al frente de la Junta Central del Tesoro Artístico Nacional, pero las juntas delegadas de cada una de las provincias quedarán presididas por el gobernador civil de cada una de las provincias. Lo que antes había sido descentralización va a ser ahora descentralización, pero comienzan a reactivarse y evacuarse obras de Madrid, se crean también nuevos destinos, a veces destinos secretos, como las minas de Algameca, cerca de Cartagena, que son unas minas ya en Cartagena que están cerca del mar, por si se tiene que evacuar rápidamente por mar el tesoro nacional. Y bueno, recibe las minas de Algameca el primer envío del Museo del Prado el 8 de diciembre. Pero en marzo del 39 la Junta Delegada de Madrid dice que se acabó, que no manda más, aunque lo manda el Ministerio de Hacienda, no sigue mandando más obras de arte. La actuación más interesante aquí, en cualquier caso, con Galí, estuvo de cara al exterior. ¿Por qué? Porque el 29 de enero del 39, casi acabando ya la guerra, se crea a iniciativa de José María Ser, del bando franquista, y tío, por cierto, del arquitecto del pabellón de la República, pues se crea el Comité Internacional para el Salvamento de los Tesoros Españoles, presidido por varios museólogos, integrado por varios museólogos y presidido por David Weil, que era el presidente de los Museos Nacionales franceses, y luego lo integraban también los directores de la Tate Gallery, de la National Gallery y la Wallace Collection de Londres, más el director del Rijksmuseum de Ámsterdam, del director de los Museos Reales belgas y el director del Metropolitan de Nueva York. Bien, pues todos ellos conforman este Comité Internacional del Salvamento de los Tesoros Españoles, un comité internacional de museólogos que en su propio nombre, ni siquiera del museo, firman un acuerdo, un importante acuerdo, el 3 de febrero, con el Gobierno de la República, que se llama el Acuerdo de Figueras, por el que la República decide entregar lo que le queda del tesoro. Han tenido que ir abandonando en muchos depósitos el tesoro, decide entregar lo que se queda no al otro bando, al bando del gobierno de Burgos, porque los dos tenían las mismas sospechas: si se los doy al otro, lo va a hacer dinero para comprar armas. Bien, pues lo que hace es entregárselo para que lo lleve a Ginebra a ponerlo al amparo de la Sociedad de Naciones, que entonces está en Ginebra. De manera que se firma este Acuerdo de Figueras para este hecho, y salen 71 camiones que cruzan los Pirineos y hasta Perpiñán, donde se fleta un tren para llevar las obras hasta Ginebra, y hasta Ginebra llegan 1868 cajones con las obras más granaditas, la mayoría o muchas de ellas del Museo del Prado, también otras muy destacadas, pero muchas de ellas del Museo del Prado. Ginebra pide hacer con parte de eso, no con todo, una pequeña exposición de obras de arte, especialmente del Museo del Prado, que esto ya se hace durante el mandato de Ruiz Alcalá, y el resto del tesoro artístico, que no se va a quedar en la exposición, se manda ya a España. Ya nos queda la gestión última, en los 10 últimos días prácticamente, de Eduardo Ruiz Alcalá, y es muy diferente también lo que puede hacer en el interior y lo que puede hacer hacia el exterior. Ya se ha perdido Cataluña, ya solamente queda la zona centro de Madrid a la República, y Ruiz Alcalá pues está a las órdenes del Consejo Nacional de Defensa, a las órdenes de Miaja, que queda en Madrid.
Ruiz Alcalá devuelve la gestión del Tesoro Artístico al Ministerio, a la Dirección General de Bellas Artes, no Hacienda, como antes, prohíbe las evacuaciones del Tesoro Artístico y lo que hace en general pues, es reunirle y tras la entrada de Franco en Madrid, el 28 de marzo, entregarlo lo custodiado al Servicio de Defensa del Tesoro del Patrimonio Nacional, a la Espadán, dependiente del gobierno de Burgos. Quizá lo más interesante también está en la actuación internacional, porque durante este momento es en el que la Sociedad de Naciones, Suiza ha reconocido al gobierno de Franco y entonces la Sociedad de Naciones le dice al gobierno de Franco que tome posesión de lo que le han dejado allí del Tesoro Artístico Nacional, ya que Suiza ha reconocido al gobierno de Burgos. Esta autoriza la exposición que se va a hacer en esos momentos en Ginebra y se inaugura el 1 de junio. Con un enorme éxito, una selecta exposición que se llamó Obras Maestras del Museo del Prado, aunque eran 174 obras del Museo del Prado, pero también 21 tapices de la colección real. El resto de obras habían vuelto el 4 de septiembre, o vuelven el 4 de septiembre a Madrid. La exposición permaneció abierta 3 meses y recibió nada menos que 400.000 visitantes. Fue un gran éxito dentro de Europa, que quedaron también sorprendidísimos por los tesoros que tenía en España y cómo habían llegado hasta allí ilesos en un estado de guerra. Bueno, y el resto ya cuando se cierra la exposición, en septiembre, el 9 de septiembre del 39, se recibe ileso en Madrid, esas son más salas del Museo de Ginebra, se recibe ileso en Madrid, como digo, tras haber estallado la Segunda Guerra Mundial, porque la Guerra Mundial había estallado con la invasión de Polonia el día 1 de septiembre, y el día 9 llega el patrimonio, todas estas últimas obras de Ginebra. Si se esperan 2 días más, todas las líneas toda Francia estaba ocupada, no hubiera podido volver el tesoro, pero se recibió ileso en esos momentos en Madrid. Bien, ya como conclusión, ya termino, que yo creo que ya veo las caras de cansado, digamos como conclusión y resumiendo mucho, recapitulando, que en el periodo de paz, con la gestión de Orueta, se puso la legislación. Se pusieron los cauces para la protección y conservación del patrimonio. Con la gestión de Renau se puso la acción, precisamente, la evacuación, la gran medida de la evacuación y la propaganda y centralización, ¿no? Que es la gran medida de entonces. Luego, con la gestión de Francesc Galí, vendrá la descentralización y sobre todo la subordinación, pero también se consigue el apoyo internacional con el acuerdo de Figueras. La cuestión de Ruiz Alcalá ya es simplemente el proteccionismo y movilización para entregarlo al gobierno de Burgos. Pero lo mejor de todo esto es la gran influencia que todo lo que hizo España durante su guerra civil tuvo en el siguiente gran conflicto que hubo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Aquí se aplicaron de inmediato las lecciones que dio España y la República sobre su patrimonio. Y la lección más inmediata y que primero se aplicó fue la medida de la evacuación. Primero había sido las de Orueta de la legislación, pero después vinieron y el inventariado del patrimonio, pero después vino la de la evacuación. Precisamente porque hay que recordar que hasta entonces la Organización Internacional de Museos de la Sociedad de Naciones lo que decía es que en caso de conflicto armado aconsejaba bajar las obras a los sótanos o crear búnker. Pero cuando vieron lo que ocurría en España, que se craquelaban las obras, que salían llenas de moho, etc., y después de las conferencias de Renau con diapositivas, con datos sobre lo que ocurría con las obras y con los bombardeos aéreos, lo que aconsejó la Organización Internacional de Museos fue precisamente la medida de la evacuación. Y eso fue precisamente lo que se hizo en Francia, la evacuación del Museo del Louvre. Es decir, antes de estallar la guerra, el 25 de agosto del 39, lo que se hace es cerrar el Museo del Louvre y, con objeto de proteger todos estos objetos artísticos, llevarlos a diferentes depósitos del sur de Francia, sobre todo a los castillos del Loire, como el de Chambord, que es el que os pongo en la pantalla. También es verdad que en 1944 Franco le dice al colaboracionista Mariscal Pétain que si quiere traiga las obras a España, que se las guarda. Sí, dijo, sí, por aquí, ¿no? Pues a España no vinieron, ¿no? Pero lo que sí que es cierto
es que a partir de entonces, a partir de terminada la guerra, lo realizado en España durante la guerra tomó asiento teórico en los manuales de museística y documentalismo, que lo indicaron siempre como un precedente no solamente de la Segunda Guerra Mundial, de lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, sino también como un precedente de lo que había que hacer. Y la culminación de todo ello llegó en 1954, ya en tiempos de paz o de Guerra Fría, como quieran, cuando buena parte de las medidas adoptadas en la España republicana durante la guerra pues fueron incluidas en el Convenio de La Haya sobre bienes culturales en caso de conflicto armado. Bien, pues España, su república, había dado una gran lección a todas las naciones del mundo sobre cómo conservar su patrimonio. Ojalá sepamos seguir conservando esa lección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por esta magnífica conferencia. Gracias. En cuanto a contenido y también en cuanto a pedagogía. Ha sido realmente corta para todos y muy interesante, con lo cual pues tengo que agradecerte de nuevo, no solo el que nos hayas trasladado, que nos hayas impartido esta magnífica conferencia, sino también el que de nuevo te hayas trasladado a Málaga sin poner ningún tipo de impedimento y siempre de una manera tan amable. Tenemos el tiempo verdaderamente justo porque el museo cierra, pero aún nos quedan 10 minutos a lo sumo. Si hay alguna pregunta, duda, cuestión que le queréis trasladar al conferenciante, a Miguel Cabañas, pues yo creo que estará... Yo encantado. Venga, animaros a alguien. Sí. A modo de curiosidad, cuando decías que por los pelos llegaron las obras desde Ginebra hasta Madrid en el 39, ¿qué hubiera sucedido si no llegan? A día de hoy, ¿qué relevancia tendría eso? ¿Lo hubiéramos recuperado? Pues no lo sé, porque Suiza luego fue invadida, ya lo sabes, por los nazis. Que hubiera pasado es especular mucho, ¿no? Pero no hubieran podido salir de Ginebra. Hubiera que haber, como mínimo, había que esperar a que terminase la guerra y seguramente, digo yo, Hitler hubiera hecho con lo que hizo también con muchas cosas en París, ¿no? Y pues llevarlas hacia Berlín, en fin. No sabemos lo que hubiera pasado con el patrimonio, pero nada bueno, pienso yo, ¿no? Porque todo esto es especular. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Cuestión que le queráis trasladar a Miguel, yo únicamente muy breve. Miguel, Sí, claro. Nos ha hablado muchísimo de esas normas, medidas, decretos que se toman en los años 30, ¿no? Para proteger el patrimonio. Sé que lo que te voy a preguntar seguramente sería de una contestación muy extensa, pero lo más breve posible. ¿Qué repercusión tienen estas medidas con posterioridad? O si, planteado de otra manera, ¿hay medidas continuistas en este sentido? Estoy hablando ya del periodo franquista, lógicamente. Sí, claro. Si es que somos tan deudores de eso, que la ley del tesoro artístico fue aceptada por el... No se cambió prácticamente poquísimo, nada. La ley ha sido la misma, la ley del 33 estuvo en vigor hasta el año 85 y sin ningún cambio. Yo creo que es trascendental incluso en la ley del patrimonio actual, que es la misma. Siguen siendo 100 años los que no se... para que una obra se pueda vender. Menos de 100 años, quiero decir, que tenga. Sigue habiendo una junta de catalogación y calificación. Han cambiado a lo mejor los nombres, se ha adaptado a las autonomías, pero no solo durante el franquismo, sino es que hasta ahora mismo somos deudores y dependientes de este gran malagueño de Orueta, que por cierto hace muy poquito le han puesto un monumento aquí también, junto a sus hermanos en Málaga, que ha sido muy poco reconocido, porque aquí en Málaga quitaron el nombre hasta la biblioteca estatal que había de Ricardo de Orueta y esas cosas para borrar su nombre, pues esto el Adannatio, bueno, no quiero entrar en esas cosas, pero realmente le debemos mucho, porque fue la legislatura a él y al que era ministro, que también era malagueño entonces, ¿no? que fue también el que impulsó. Claro, todo esto viene de lo mismo. Habían tenido con la quema de iglesias y conventos un susto tremendo, ¿no? Diciendo, pero bueno, y entonces se volcaron en proteger el patrimonio. Y de hecho vamos a dar unas lecciones internacionales de primer orden sobre tener, antes que lo aconseje la Carta de Atenas, ya teníamos inventariado nuestro patrimonio monumental. En materia museística se avanzó como nunca. En tener ya
declarados monumentos histórico-artísticos, y de verdad que era un coste. Hay muchas cartas, por ejemplo, de Ricardo de Urueta posteriores, que queremos que también se haga patrimonio nacional esta obra, por ejemplo, Vélez Málaga, el castillo de Vélez Málaga. Y es que ya no hay dinero en el Estado para esto, porque si toma la tutela el Estado, tiene que meter dinero para ponerlo en condiciones, para meter allí funcionarios que se pueda visitar aquello. Casi siempre pues han sido tomados, cuando son castillos abandonados arriba, pues por población pobre o por quien sea, ¿no? en esos momentos. Por ejemplo, es el caso también de la Alcazaba de aquí, estaba llena de población, de acuartelamientos militares, y se la declara en ese momento. Hay que sacar a los acuartelamientos, hay que habilitarlo todo, hay que declarar así por cada uno de los monumentos, de las murallas, de los acueductos, de los yacimientos. Esto, hacer de golpe 850 más todo lo de la corona, realmente fue inmenso lo que se hace durante tan pocos años como está en vigor la República, y yo creo que le debemos muchísimo, y España está concienciada de su patrimonio y tal desde esos momentos, creo, que se vuelca tanto. Entonces, lo que muchas veces se ve se repitió durante tantos años en la historiografía franquista, de las quemas de iglesias y tal. Bueno, pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Realmente luego supuso realmente una concienciación extrema sobre el patrimonio y ponernos a la vanguardia de la protección del patrimonio, bueno, internacionalmente, porque hasta en la Constitución, como comentaba, está eso recogido en la Constitución del 31. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Hacer extensivo ese agradecimiento de nuevo a Carmen, vicedecana de Estudios, a todos vosotros por haber acudido a este acto inaugural, y nada, damos por concluido esta jornada. De nuevo mañana volvéis a los actos académicos normales y habituales, y nada, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Bueno, que os vaya muy bien y que vaya muy bien el máster, ¿eh?